Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 18 en adelante. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Pueden tomar asiento. Damos gracias a Dios por este tiempo, por estar aquí reunidos en su nombre. Y quería compartir con ustedes, a propósito de este tiempo que estamos viviendo, donde en la mayoría del mundo se va a celebrar la Navidad, ¿verdad? Estamos a pocos días de esa celebración. Y es importante que tengamos en cuenta varias cuestiones. Bueno, algunos años he elegido hablar acerca de específicamente qué significa la palabra Navidad o Natividad, cuándo ocurrió, cuándo podría haber ocurrido realmente, y que no ocurrió en la fecha que lo celebramos de ninguna manera, nunca pudo haber sido en esta fecha. En algún momento se determinó que se celebrase un 25 de diciembre y ahí quedó, pero está muy lejos de ser realmente la fecha probable del nacimiento de Jesús. Algunos coinciden en que puede haber sido por los meses de agosto, septiembre, por ahí, pero nunca diciembre. Hay un montón de datos. Todos los teólogos coinciden de que la fecha nunca pudo haber sido 25 de diciembre. Me preguntarán: ¿y por qué se festeja el 25 de diciembre? Bueno, fue un consenso donde aparentemente había, en ese tiempo donde se llevó a cabo esta reunión, había otra celebración pagana. Entonces la idea fue decir: bueno, no, vamos a celebrar a Cristo, para que no tuviera tanto éxito esa celebración pagana, y se dedicó entonces el 25 de diciembre a la celebración del nacimiento de Jesús. Esta es una de las tantas historias, ¿no? Pero bueno, yo no quiero hablar de eso hoy, cuándo deberíamos festejarlo, ¿no? Yo creo no así todos, pero yo creo que no es tan importante el día en que celebremos el nacimiento de Jesús, sino que realmente recordemos la importancia del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Lamentablemente, a lo largo del tiempo, el concepto de Navidad se fue perdiendo, también se fue transformando en algo que no tiene nada que ver con lo que realmente es. Porque la Navidad es la celebración donde se recuerda el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y hay muchísimas, pero muchísimas personas por ahí que le preguntamos qué es la Navidad o qué se celebra la Navidad y no tienen ni idea
de qué se trata, pero ni idea. Solamente saben que hay que hacer fiesta, hay que comer mucho, y en vez de recordar a Jesús, la mayoría recuerda, como yo dije alguna vez, no quiero ofender a nadie, pero a un viejo gordo de traje rojo y barba blanca, en vez de recordar a Jesús, ¿verdad? Entonces, es lamentable, ¿no? Satanás y el sistema del mundo siempre ha querido de alguna manera quitar el lugar de Dios, quitar el lugar de, por ejemplo, el recordar el nacimiento de Jesús y transformarlo en otra cosa distinta, ¿no? Y bueno, el Satanás y el mundo corre detrás de otras cosas que no tienen que ver con Jesús, ¿verdad? Y es muy lamentable, ¿no? Las personas corren de aquí para allá, que tenemos que comprar esto, comprar lo otro. Hay personas que se endeudan por estas fechas. Hay otras que se creen que tienen que sí o sí estar con las personas que no vieron en todo el año. Pero es Navidad, tengo que verlo en Navidad, porque es Navidad. ¿Y qué es Navidad? O sea, y de algunos terminan más peleados que antes todavía. U otras cuestiones. Cuando ese no es el concepto, ¿verdad? Yo ahora estoy un poco más tranquilo, pero hace algunos años atrás, incluso con algunos amigos y eso, yo decía, ¿qué celebrás vos la Navidad si no tenés nada que ver con Jesús? Es más, decís que ni siquiera crees en Él. Entonces, ¿por qué celebrás la Navidad? ¿No? No tiene sentido. No tiene sentido. Pero bueno, el Satanás, el mundo y el sistema se han encargado de transformar la Navidad en una fiesta cualquiera, donde se hace culto a los regalos, a la bebida y a comer. Eso es, ¿no? Y a mí la verdad como cristiano me entristece. En algunos momentos me enojaba mucho. Recuerdo un año allí en Buenos Aires que le dije, bueno, padres, agárrense porque viene acá el mensaje de la Navidad y a sus hijos no les va a gustar. Porque yo decía también esto, a ver, si es Navidad y estamos celebrando el cumpleaños de Jesús, ¿quién tiene que recibir los regalos? Es Jesús, porque es el cumpleaños, ¿verdad? Y no, resulta que a los niños les traen regalos. Está raro todo eso, ¿no? A ver, está perfecto hacernos regalos, si me quiere regalar algo, puede regalarme. No ese es el problema. El problema que yo planteo es corrernos del verdadero significado de lo que se quiere celebrar. Que además, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con la fecha, tampoco. No es. Pero bueno, por una cuestión de tradición, de costumbre, se celebra la Navidad un 25 de diciembre, ¿no? Y a veces tenemos estas costumbres de decir, uy, no, pero pará, estamos todos dormidos a las 10 de la noche. Bueno, o no, y las 10:30, 11, no, pero hay que aguantar hasta las 12 de la noche para brindar, porque... ¿Y por qué? Porque hay que aguantar hasta las 12 de la noche. Fíjense que a veces nosotros también corremos detrás de ciertas costumbres, ¿no? Podemos hacerlo si estamos pasando un momento agradable, pero yo creo que Jesús no se va a enojar si nosotros nos brindamos con sidra o champagne a las 12 de la noche. Es más, no fue su cumpleaños, tampoco, ¿verdad? Y lo que nosotros sí hacemos énfasis es que ya que utilizamos esta fecha para recordar que Jesús nació, bueno, el invitado principal de nuestra cena del momento tiene que ser Él, tiene que ser Jesús. Entonces en nuestra mesa no puede faltar el momento de oración, de agradecimiento de que Él vino a nuestras vidas, que vino a nacer, dejó su trono para venir a nacer en un pesebre, para que luego ser martirizado, torturado, muerto en la cruz por nuestros pecados. Bueno, entonces le damos un sentido.
¿verdad? Entonces eso debe ser en la Navidad. Ahora, yo quiero profundizar un poco más en esto de que, ¿cómo es que Dios vino? El profeta Isaías y otros profetas venían hablando de esto, pero los judíos, los israelitas, no entendían muy bien la cosa. El mismo Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino al Señor, ¿recuerdan? Que él estaba bautizando y decía, bueno, arrepiéntanse y bautícense cada uno. Y bueno, y algunos les decía algunas cosas más y les decía, arrepiéntanse, generación de víboras. Y la gente se acercaba y en un momento hasta vinieron unos fariseos, saduceos, que eran los doctores de la ley en ese momento, y fueron a ser bautizados por Juan y le dice, pero ¿y quién les enseñó a ustedes a huir de este tiempo de ira? ¿Quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Porque el concepto que tenían los judíos hasta ese tiempo era, cuando venga el Mesías, viene el juicio sobre todas las naciones y viene el florecimiento del pueblo de Israel. Ese era el concepto. Todos esperaban al Mesías, al Cristo, para que viniera a reinar aquí en la tierra y pusiera fin a todos los enemigos del pueblo de Israel, de los judíos. Entonces, ese era el mensaje. Cuidado, viene el juicio. Cuando venga el Mesías, cuando venga el Cristo, cuando venga el Hijo de David, se sentará sobre el trono de David y juzgará todas las naciones desde ahí. Bueno, eso es verdad también. El tema era el tiempo del cumplimiento de eso. También el profeta Isaías comenta de que el Mesías iba a sufrir, que iba a padecer, que iba a nacer en Belén, en un pesebre, que lo iban a crucificar, que lo iba a ser levantado, etc. Pero toda esa parte lo pasaban de largo. ¿En qué hacían énfasis? Cuando venga el Mesías, va a reinar sobre todo el mundo y va a destruir a todas las naciones enemigas de Israel. Ese era el pensamiento. Incluso el pensamiento de Juan el Bautista. Por eso decía, ¿y ustedes quién les enseñó a huir de la ira de Dios que se viene? Ya viene. Ya está, ya llega. Se les terminó todo. Bueno, eso fue. Cuando nosotros leemos aquí uno de los versículos, dice, bueno, le pondrás por nombre, le dice el ángel a José, ¿cómo? Jesús. Jesús significa Salvador, el que salva. Y además le dice otro nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Ninguno de los dos nombres está haciendo referencia en ese caso específicamente a la destrucción de otras naciones, al juicio sobre las naciones y la libertad de Israel, sino que cuando los ángeles vinieron, recuerdan, hay un hecho muy significativo, no lo vamos a buscar ahora por cuestiones de tiempo. Cuando llegan, estaban los pastores allí y llegan los ángeles, ¿y qué les dicen los ángeles a los pastores? ¿Qué recuerdan? Ajá, pero él más dice, buena voluntad para con los hombres, paz, buenas nuevas, buenas noticias. Pero qué buenas noticias serían si viene a destruir a todas las naciones. Entonces empieza a haber un mensaje contradictorio al que pensaban los mismos judíos que creían en Dios, que seguían al Señor. El mismo Juan el Bautista, que estaba predicando de Cristo, decía, viene, yo no soy digno de llevar sus zapatos, yo no soy digno, yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar en fuego. Pero su idea era, los va a consumir a todos. Los va a fulminar a todos los enemigos de Israel. Se les terminó todo. Por eso, cuando Jesús comenzó su ministerio,
estaban ahí los discípulos, decían, uno dijo, Señor, ¿querés que oreme, que caiga fuego y los consuma todos? Y Señor, cuando Jesús dijo, es necesario que yo padezca y que muera en la cruz, dijeron, ¿y esto? De ninguna manera, le dijo Pedro. ¿Cómo te vas a morir en la cruz si vos venís a reinar y a destruir a todos los enemigos de Israel? ¿Cómo decís que te van a apresar los romanos y te van a crucificar? No coincide. Bueno, tenían esa idea muy fuerte. Muchos no creyeron porque no entendían. ¿Y Jesús qué empezó a hacer cuando comenzó su ministerio? Iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, sanando a los enfermos, liberando a los que estaban endemoniados, predicando las buenas noticias de salvación. Dios con nosotros. Dios viene para darnos salvación, para vivir en nuestros corazones. Emmanuel. Qué diferente al pensamiento judío en ese tiempo. Totalmente diferente. Qué bueno que cuando nosotros leemos aquí, ¿no? José tampoco entendía nada. Menos José. Aquí una mujer decía, que es hombre, no entiende nada. No. Vamos a contextualizar rápidamente la situación. José y María se habían desposado. ¿Qué significa? ¿Que se habían casado? No. Desposado significa que se habían comprometido. Era un compromiso. Por eso dice también la Biblia, lo que leímos, que todavía no estaban juntos. No había llegado a las bodas. Habían sido comprometidos el uno con el otro. Y en medio de ese compromiso, de repente viene María y dice, mira José, la panza así. Y José amaba a María. Y dice la Biblia, era un hombre justo. Nosotros lo podemos traducir, y la verdad que era un hombre bueno. Y no quiso injuriar a María, no quiso hacer un escándalo. Y entonces pensaba de noche abandonarla, irse lejos, y bueno, y que María dijera lo que quisiera decir. Si le quería echar la culpa a él, que le echara la culpa a él, que la dejó embarazada y la abandonó, cualquier cosa. Cuando él estaba por hacer esto es que viene el ángel del Señor y dice, no, José, no te vayas, porque este niño, este embarazo, es del Espíritu Santo. Y es donde le dice, le pondrás nombre Jesús. Será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Pero la situación de José fue difícil. La decisión fue difícil. ¿No? Antes de casarse, su esposa estaba embarazada. ¿No? Bueno, eso ya era una complicación. Luego dice, en el versículo, estábamos en el capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 23 repetimos, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué dice esto? Que algunos no entienden. Cuando dice no la conoció, quiere decir que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después del nacimiento de Jesús. Pero después sí. Por eso Jesús tiene hermanos y se presentaron en diferentes oportunidades. Pero Él guardó todo esto en su corazón. Había un propósito, un plan de Dios. Y vamos a hablar un poco de esto que muchos llaman el tiempo de la gracia. ¿Qué significa esto, el tiempo de la gracia? El tiempo cuando Dios nos visita. ¿Para qué? Para ser nuestro representante y morir en la cruz
por nuestros pecados, hacernos libres para por ahora ser salvos. Entonces, el Evangelio, que significa buenas noticias, consiste en esto: el hombre está perdido, se va al infierno, pero la buena noticia es que Dios, Jesús, el Hijo, se hizo hombre. ¿Para qué? Para morir en la cruz por nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Para los judíos, la buena noticia es que venía el Mesías y se armaba la guerra. Y que vencía a todos sus enemigos, a todos los imperios, y que el pueblo de Israel iba a resurgir como la potencia mundial. Esa era la idea y la tenían totalmente afirmada. Incluso los discípulos de Jesús por mucho tiempo tuvieron esa idea. Por eso no podían entender cuando los gentiles, cuando Jesús hablaba con la samaritana, etc. ¿Por qué está hablando con esta gente? Si ahora viene el tiempo que resurge Israel y el pueblo de Dios es Israel. Cuando dice aquí el versículo, salvará a su pueblo, más de uno en ese tiempo interpretó ¿a qué pueblo? Al pueblo de Israel. Ahora, cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, que dice: no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo. El pueblo de Dios es la iglesia. Sin distinción de nación, sin distinción de raza. Entonces, es una buena noticia. Y esto es lo que se ha perdido y que nosotros tenemos la obligación de anunciar que el nacimiento de Jesús en un pesebre en Belén marcó el cambio definitivo del rumbo de aquellos que creen en Jesús. ¿Por qué? Porque si no hubiera ocurrido ese evento, si Jesús no hubiera nacido, si no hubiese vivido entre nosotros, si no hubiese muerto en la cruz por nosotros y resucitado, nunca jamás hubiese existido esperanza alguna para nosotros. ¿Verdad? Entonces, es necesario que nosotros levantemos la voz en este tiempo. ¿Por qué digo en este tiempo? En realidad siempre. Pero ya que el mundo celebra la Navidad, y hasta algunos dicen, no, sí, porque nació Jesús, y algunos hablan del niño Jesús. Pero yo quiero decirte que tiene más de 2000 años ya, no es niño. Esa es otra confusión que existe. Ahora está el niño Jesús. El niño Jesús que nazca en tu corazón. No, el niño Jesús no va a nacer en tu corazón porque no es niño, es hombre. Y tiene muchos años. Jesús. No es niño, es hombre y es Dios. ¿Verdad? Y ese Jesús murió en la cruz y resucitó para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso es importante recordar el elemento de que Jesús nació como hombre, vivió como hombre, caminó entre nosotros, dice la Biblia, murió y tuvo una muerte de cruz a causa de nuestros pecados para darnos salvación. Por eso su nombre es Jesús, Salvador. ¿De quiénes? ¿De los judíos solamente? No. ¿De los gentiles? No. De todo aquel que cree en Él. De todo aquel que cree en Él, de todos los tiempos. Entonces, cuando nosotros vemos, y a mí sinceramente me irrita un poco, y soy sincero, esto del tiempo de la Navidad, cuando vemos que se prepara tanto la cosa,
pero nadie nombra a Jesús. ¡Wow! ¡Qué lejos que estamos! La Navidad, si hablamos del nacimiento de Jesús, es Jesús. No hay otro motivo, no hay otro significado. Y a veces yo ya pensé, bueno, hagan otra fiesta, pero no le llamen Navidad, porque significa natividad, nacimiento, y hace referencia al nacimiento de Jesús. Es importante que nosotros, los cristianos, hablemos la verdad. Y que si nos encontramos a alguien por ahí y nos dice, ¡ay, feliz Navidad! Bueno, qué bueno que reconozcas a Jesús. Jesús, ¿qué es Jesús? Y si la Navidad habla del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Es importante. Ese es el mensaje que tenemos que dar, de hecho, de que Jesús vino a la tierra para darnos salvación. De hecho, ¿qué haríamos nosotros aquí el domingo a la tarde y noche? Si Jesús no hubiese muerto en la cruz y nos hubiera hecho libres de nuestros pecados, no tendría sentido estar acá, ¿verdad? Ningún sentido. El versículo 1 del capítulo 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué le pasó? Se puso feliz. Se puso contento. No, se turbó, se molestó. Hasta el punto que se sacó del lugar. Turbado es eso, salirse del lugar. Se turbó. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y toda Jerusalén con él. Todos se turbaron. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. No, se enojó, se turbó él y las multitudes. A la gente le sigue irritando que nosotros digamos que la Navidad es Jesús. Les molesta. Pero es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Y lo vamos a seguir anunciando y diciendo hasta que el Señor venga a buscarnos. Y ahí sí, cuando el Señor vuelva a buscarnos, dice la Biblia que vuelve, pero no para nacer nuevamente en un pesebre como un niño para que lo maltraten y luego lo crucifiquen. No, dice que vuelve con vara de hierro para juzgar a las naciones. Amén. Por eso se llama este tiempo de gracia. Es la oportunidad de venir al Señor, es la oportunidad de recibir a Jesús en el corazón, para ser librado de ese tiempo de ira que se profetizó de tiempos antiguos y que es real, salvo que los judíos no entendieron el tiempo del cumplimiento. Pero
pero es real. El Señor vuelve para juzgar a las naciones y salvar a quienes, a los suyos, a los que creen en Él, a los que le siguen a Él. Por eso no me voy a cansar hasta que el Señor me venga a buscar o yo parta de esta tierra de decir que la verdad es Cristo, que la única forma de ser salvo es a través de Jesús. Y que si tiene ganas de celebrar la Navidad, recuerde que es en honor a Jesús que vino a morir en la cruz para darnos salvación. Amén. Les agarró odio, bronca, se enojaron y Herodes no quiso saber dónde estaba Jesús para ir a adorarle. Ustedes conocen la historia seguramente, que envió a los soldados a matar a todos los recién nacidos. Pero un ángel del Señor le avisó a José y a María y se trasladaron a otro lugar antes de que sucediera eso. El mundo y Satanás quieren matar a Jesús. ¿De qué manera? Bueno, corriendo la mirada. La Navidad no es Jesús, la Navidad son regalos, papá Noé y tantas otras cosas, sidra, pan dulce, comidas hasta reventar. Eso es Navidad y Jesús no tiene nada que ver. El espíritu de Herodes sigue vigente y quiere matar a Jesús. Sí. Y la forma más eficiente es haciendo que la mirada de las personas se corran de Jesús para que se fijen en otras cosas que no tienen valor eterno. Porque el que mira a Jesús va a obtener la salvación eterna de su alma. Ahora el que mira todo lo demás, y como yo digo a veces, al viejo gordo de traje rojo, se va al infierno con traje duro. Porque el que murió en la cruz por mí y por vos es Jesús. Entonces en la Navidad recordemos a Jesús. Recordemos a Jesús. Amén. Yo recuerdo unos años, yo no puedo decir a Miquea Sotoría, pero nos llaman la maestra del jardín de infantes. ¿Quién era? Toías. Porque llegaba más o menos esta fecha y se había extendido las clases, no sé, hasta el 15 de diciembre más o menos, en Buenos Aires. Y bueno, por todos los supermercados, todos los lugares, todo, bueno. Y los nenes tenían que llevar la cartita a Papá Noel y todas esas cosas. Y entonces la maestra dice, ay, qué lindo, ¿quién hizo la cartita de Papá Noel? Y entonces Tobías dice, no sé cuántos años tenía, 4 o 5 años, más o menos. Tobías dice, señor, Papá Noel no existe, la Navidad es Jesús. Y los otros nenes, ¿cómo que no existe Papá Noel? No, no existe, es mentira. Jesús es la Navidad. Bueno, nos citaron la dirección. Pueden hablar con su hijo de que no les diga a los otros nenes, es verdad lo que está diciendo. Pero los otros nenes creen que va a venir Papá Noel, pueden decirle que no lo diga. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Jesús es la Navidad. Amén. Jesús